Unidad 3. Sócrates y los sofistas, la Ilustración griega 3.1. La llamada Ilustración griega, la segunda mitad del siglo V a.C., en la que destacan los sofistas y Sócrates, y que es denominada la Ilustración griega, fue el comienzo de la época de mayor esplendor de la filosofía griega, en la que el escenario principal, de forma decidida, pasa a ser Atenas. El centro de atención de la filosofía deja de ser la naturaleza, physis, y pasa a ser la sociedad humana, en la cual no hay leyes inmutables y determinantes, como en aquella, sino leyes, costumbres y valores de origen humano, es decir, convenciones. Se habla, por tanto, para referirse a esta evolución del pensamiento filosófico, ahora más centrado en problemas éticos y políticos, del paso de la physis al nomos, norma, ley, convención, de origen humano. Esto fue muy importante en aquella época caracterizada por la crisis cultural y política, en la que los griegos empezaban a preguntarse por los fundamentos de la sociedad y los principios que debían regir la política. Se lleva a cabo, en efecto, una reflexión acerca de los fundamentos de la convivencia, de las leyes y valores, que ya no podrán fundamentarse en la tradición o la religión, sino en una base nueva que habrá que buscar, de índole racional. La primera parte de ese trabajo, esto es, la disolución de la base tradicional sobre la que se sostenía la polis, la llevaron a cabo los sofistas. Pero su trabajo quedó incompleto, pues no sustituyeron esa base por otra. Esto lo hizo Sócrates, al buscar normas y valores universales, dados esta vez por la simple razón. 3.2. Los sofistas fueron lo que hoy llamaríamos maestros de letras, esto es, gente que cobraba por enseñar retórica, oratoria, leyes, y otros saberes que fueran de utilidad para la vida pública, esencial para los griegos, que, como hemos visto también, estaban mucho más próximos a la actividad política de su ciudad de lo que solemos estarlo en la actualidad. Sus enseñanzas giraban en torno al arte de la palabra, fundamental en el marco político y judicial griego, donde la palabra es la llave del poder, pues éste puede conseguirse fácilmente mediante la persuasión. De hecho, el término griego sopistes, sofista, comparte raíz con sofos, que significa, a secas, sabio. El sofista es el que, si no es sabio, por lo menos aparenta serlo, el que sabe convencer de que se sabe de algo. En la polis griega, al menos en la democrática, el tipo de enseñanza que impartían los sofistas era de gran utilidad ante el tribunal o en el ágora, donde el poder de la palabra alcanzaba su máxima expresión. Como decíamos al principio, la filosofía adquiere en esta época un carácter marcadamente político. Y si en la physis todo está sujeto a un orden eterno e invariable, el de las leyes de la naturaleza, que el científico busca conocer, en la polis, en el ámbito de las convenciones humanas, todo será, por el contrario, cambiante, como el parecer humano. Los sofistas tuvieron conciencia de esto y colaboraron no poco en la relativización de la cultura griega que ya había aparecido con el surgimiento mismo de la filosofía, al insistir en la inexistencia de toda verdad o valor absoluto. Así pues, dos tesis fundamentales van a aparecer como definitorias del movimiento sofístico en general, que no era algo así como una escuela cohesionada, sino más bien una corriente de pensamiento dispersa. 1, el ya mencionado relativismo, que afirma que en la polis todo es convención humana, y por tanto que no hay ninguna verdad absoluta, que no es admisible ninguna forma de dogmatismo, y 2, el pragmatismo, según el cual lo que sea verdadero o bueno lo será en función de la utilidad que revista para nosotros, del provecho que resulte de ello. Si bien estas ideas fueron, al comienzo de la sofística, puestas al servicio de ideas más optimistas y constructivas acerca del hombre y la sociedad, con el tiempo llegarían a degenerar en discursos más próximos a una técnica de control político y manipulación. Aunque, ciertamente, la imagen tradicional que tenemos los sofistas es bastante negativa, se los suele presentar como maestros de retórica y elocuencia, expertos en convencer a la gente de lo que sea, fuera cierto o no. También hay que decir que esta imagen se debe principalmente a lo que dice de ellos Platón, el principal discípulo de Sócrates, que heredó de este su oposición a la sofística. Hoy en día esta imagen se ha replanteado en gran medida, y sabemos que los sofistas, aun con alguna excepción, contribuyeron no poco al establecimiento de la democracia en Grecia, sobre todo por su crítica a la tradición y la superstición, y por su defensa del relativismo, que en última instancia sostiene que nadie posee la verdad absoluta acerca de nada,
y que en el ámbito político hay que convencer a los demás, y nunca imponerles los propios principios. En este sentido destacan, sobre todo, Protágoras e Hipias. Vamos a ver cuáles fueron los principales sofistas y qué dijeron. En líneas generales, Protágoras, relativamente apreciado por Platón por sus buenas intenciones, sostenía la célebre opinión de que el hombre es la medida de todas las cosas. Ello quiere decir que no hay verdades ni valores universales, ni criterios objetivos de verdad, sino que todo depende de quien opine. De todas formas, Protágoras no se refiere tanto a individuos, lo que sí daría pie a un relativismo total que amenazaría a la sociedad, como a comunidades enteras, cada una de las cuales piensa de una manera. Protágoras puso estas ideas, sin embargo, al servicio de la sociedad, precisamente no tener normas absolutas e invariables, ésta puede cambiar las que tiene a mejor, y así avanzar. Fue un autor al que hoy llamaríamos progresista. Afirmaba también, en relación a la religión, que no podemos conocer nada más allá de los sentidos, y que, por tanto, hay dioses o no, nada podemos afirmar de ellos. Gorgias, fue un gran orador y veía la palabra como la vía más directa al poder, como un arma más efectiva que la fuerza y la violencia. Sostuvo un relativismo más radical que el de Protágoras, y afirmaba que todo es opinión, sin más, es decir, que no hay verdad alguna acerca de nada, con lo cual la retórica y la persuasión se convierten en la única forma de establecer lo que son las cosas. Según este escepticismo radical, por tanto, no hay certeza alguna posible. Hipias, fue un erudito que cultivó diversos saberes y compiló toda la información que pudo respecto a ellos. Distinguía, como los demás sofistas, entre physis y nomos, pero para afirmar que somos iguales por naturaleza, y que son las convenciones, o sea, la sociedad, la cultura, las que nos hacen diferentes. Sin embargo, insistía que las convenciones, precisamente por serlo, pueden cambiarse, de forma que es posible hacer una sociedad que elimine esas diferencias. Señalaba, por otro lado, que existen unas cuantas normas divinas, que expresan las pautas de conducta más básicas en sociedad, por ejemplo, que no se debe matar, y que no dependen de ninguna convención humana. Trasímaco, fue mucho más pesimista. Se dedicó sobre todo a asuntos de ética y política, y es célebre por afirmar que la justicia es el interés del más fuerte, esto es, que quienes tienen el poder, los fuertes, y esto puede querer decir, los inteligentes, son los que imponen a los demás algo como justo o injusto, y que no hay un bien o una justicia más allá de esto. No hay, en efecto, una justicia desinteresada, un cambio en el poder no restablecería una hipotética justicia originaria, sino que impondría una nueva ley de los más fuertes. Trasímaco es un pensador realista que no se preocupa de lo que las cosas deberían ser, sino de lo que de hecho son. Calicles, en la línea de Trasímaco, refuerza aún más su tesis afirmando que es justo, no solo que de hecho sea así, que los fuertes dominen a los débiles y les impongan su parecer. Pues para eso son los fuertes, y no hay otra ley que la de la fuerza. 3.3 Sócrates. Y llegamos así a Sócrates, que hizo de la oposición a las teorías de los sofistas y del cultivo de la virtud el leitmotiv de su pensamiento. Esta será una fructífera línea filosófica que continuará con Platón, su discípulo aventajado, que se dedicó a la filosofía, tras la muerte de aquel, en parte como homenaje. De hecho, los diálogos platónicos están casi siempre protagonizados por Sócrates, sea para narrar sus propias enseñanzas, como en los diálogos tempranos, sea para poner en su boca palabras e ideas del propio Platón, como comienza a ocurrir a partir del periodo de transición. Y, dado que Sócrates jamás escribió una palabra, ha existido la cuestión, denominada cuestión socrática, acerca de la autoría de las ideas que Platón nos cuenta en los diálogos. Hoy, sin embargo, ese problema parece más o menos resuelto por la crítica y se considera que las ideas del Platón maduro son totalmente suyas, si bien la influencia y el proyecto filosófico emprendido por Sócrates le guiarán siempre. Sócrates constituye, decíamos, el otro polo de la llamada Ilustración griega, el de la búsqueda de criterios objetivos, de algo sobre lo que todo ser racional pueda llegar a un acuerdo, en el terreno del conocimiento y la moral. Sin esta parte no tenemos una ilustración completa, sino simple escepticismo, como el de los sofistas, que puede terminar en nihilismo, en afirmar, sin más, que todo vale. Para organizar la polis, la comunidad, hace falta, por lo tanto, algo objetivo,
algo que permita superar el relativismo de los sofistas. Solo así se podrá recuperar el compromiso del ciudadano con su ciudad, que Sócrates veía que empezaba a estar amenazado. De hecho, el estado de cosas que propiciaba la existencia de los sofistas era el que, en la misma medida, conducía a un creciente individualismo, a desinteresarse de los asuntos políticos, colectivos, en busca del propio interés. Su preocupación principal, por tanto, será de un lado combatir el relativismo y, de otro, el individualismo, entendido en el sentido de egoísmo, de ponerse al margen o por encima de los demás. Pero hacen falta para ello normas tales que, respetándolas, uno se respete a la vez a sí mismo. De esta forma es como se puede conseguir que la mejora de la sociedad sea la del individuo, y la mejora del individuo la de la sociedad. Esos criterios buscados, eso sí, no pueden ser ya tomados de la tradición o del mito, a los que los sofistas ya se habían opuesto, sino que deben ser hallados racionalmente. Sócrates persigue, por ello, alcanzar definiciones o conceptos universales, hacer de cosas tales como la justicia, el bien, la amistad, etc. Que considera algo objetivo, no dependiente de convenciones humanas, dado que sólo partiendo de una clarificación de tales cosas podrán éstas ponerse en práctica, es decir, cuando tenemos conocimiento de ellas, ciencia, y no simples opiniones, que eran dos cosas que los sofistas confundían bastante. El primer paso para ello, así pues, sería reconocer que tiene que haber algo que sea verdadero y bueno, pero no porque lo diga la tradición, o la autoridad, o la religión, etc., sino porque racionalmente lleguemos a mostrar que es así. Ello implica negar también la tesis relativista de que todo es opinión, la verdad, y el bien, no pueden depender nunca de la retórica ni de la persuasión, sino que tienen que ser algo objetivo e independiente. Sócrates busca, por tanto, definiciones, esencias de esas cosas, algo que exista de por sí, el bien, la justicia, la virtud, etc. Lo que se persigue no es señalar una opinión personal ni poner un ejemplo concreto de lo que se pregunta, sino, por el contrario, hallar el modelo universal, válido para todos los casos particulares. Esas definiciones, además, tienen que ser tales que todos puedan entenderlas y poder estar de acuerdo con ellas. En ello se revela su naturaleza racional. Y solo su conocimiento nos preparará para tomar parte en la vida pública y discutir en torno a los temas que conciernen a todos. Ahora bien, ¿cómo hallarlas? Sócrates, hijo de una comadrona, tenía un método para alcanzar estas definiciones o modelos universales, al que llamaba mayéutica u obstetricia, el arte de asistir en el parto, y que se basaba fundamentalmente en el diálogo, en la conversación. Básicamente consiste en que Sócrates pregunta por la definición de algo y sus interlocutores le dan una respuesta. Pero esta no satisface a Sócrates, porque no es universal, sino que expresa el parecer personal de quien la da, o no es más que un ejemplo, un caso concreto de lo que se pide. Así, Sócrates va negando todas esas respuestas y pidiendo otras que, en el transcurso de la conversación, se van acercando cada vez más a la definición o concepto que se buscaba, por eliminación de las respuestas inválidas. Ello no quiere decir que lo que se busca se encuentre siempre, pues muchos de los diálogos en los que Platón nos muestra esto son aporéticos, esto es, no llegan a solución alguna. Y es que el diálogo que Sócrates inicia y guía, en torno a una cuestión concreta, no es tal que él mismo conozca el resultado al que quiere llegar de antemano, la continua duda que Sócrates muestra no es una duda retórica, sino que, en realidad, expresa su perplejidad ante los temas tratados. Él mismo declaraba su ignorancia, según se cuenta, el oráculo de Delfos dijo que él era el hombre más sabio sobre la tierra. Pero, como él mismo se tenía por un ignorante, llegó a la conclusión de que esa sabiduría suya consistiría, precisamente, en ser capaz de reconocer su ignorancia, solo sé que no sé nada, no confundiendo, como la mayoría de los mortales, sus propias opiniones con la verdad, sino reconociéndolas tales opiniones que deben ser dejadas de lado. Esta es la llamada docta ignorancia, la actitud crítica necesaria para desprenderse de los propios prejuicios y avanzar en el conocimiento y la virtud. Sócrates, en efecto, no tenía dogmas, ni siquiera una filosofía propiamente dicha, sino más bien una actitud filosófica, en lo que consiste la mayéutica, por tanto, es en llegar a la verdad buscada, en hacerla salir a través del diálogo, de las aportaciones de todos.
Aquel no es un simple artificio para contar una verdad presupuesta o para convencer a los demás de cualquier cosa, como hacían los sofistas. La mayéutica, el método socrático, sirve al tiempo para alcanzar la verdad y educar a la gente. Pues, guiados por ella, lo que hacen es descubrir por sí mismos las verdades buscadas, ver que se pueden alcanzar a través de la propia razón. Y así, en el futuro, podrán hacerlo por sí mismos. Hemos visto cuál es el propósito de Sócrates, la búsqueda de criterios objetivos, de definiciones, en torno a las cuales poder ponerse de acuerdo, y su método para lograrlo, la mayéutica. Vamos a ver, por último, su doctrina ética, denominada intelectualismo moral. Este consiste, básicamente, en la identificación del conocimiento y la virtud. Quien conoce que son el bien y la justicia es el que es bueno y justo, puesto que solo él puede ponerlos en práctica. Sócrates realiza una clara analogía con los saberes técnicos, como tocar la cítara o pilotar un barco, que son ejemplos habituales. Quien sabe hacer algo, quien conoce la teoría, puede ponerla en práctica o no, a su elección. Pero quien no tiene ese conocimiento, no podrá en ningún caso, por más que se lo proponga. De esta forma, resulta que ser bueno o justo es, en última instancia, una cuestión teórica, de conocimiento. Será buena la persona instruida, la persona que ha llegado a tener un conocimiento preciso del bien. Sócrates pretende, así, que hay una ciencia del bien, cuyo conocimiento es imprescindible para llevar una vida virtuosa. Como, además, Sócrates identifica la vida virtuosa con la felicidad, resulta de lo anterior que solo esa persona instruida, que conoce qué es el bien, podrá ser feliz. El intelectualismo moral se opone a otras corrientes éticas, como veremos en Aristóteles, que disocian teoría y praxis, que no identifican el conocimiento y la virtud, alegando que se puede tener grandes conocimientos, ser una persona instruida, y no ser bueno. Y viceversa, se puede ser una buena persona, aunque se sea ignorante. Esto es lo que niega la teoría socrática, que hace depender la virtud, y, con ella, la felicidad, de un conocimiento teórico. Por ello, en rigor, no hay maldad, sino ignorancia, pues quien hace el mal es porque no conoce el bien. Pero, a la inversa, se puede llegar por este camino a una conclusión paradójica y escandalosa, que quien conoce el bien sea bueno solo por ello, aunque en la práctica realice el mal. Esta sería una consecuencia evidente de la teoría anterior. Sin embargo, Sócrates, que no está dispuesto a aceptar esa consecuencia, añade una cláusula, que nadie bueno, esto es, nadie que conozca el bien, va a hacer nunca el mal voluntariamente, precisamente por serlo. Una vez más, volvemos a lo anterior, la maldad es tan solo ignorancia, desconocimiento del concepto, de la esencia del bien, lo que incapacita para realizarlo. En la línea de esa afirmación de que nadie que conozca el bien puede realizar el mal voluntariamente, está otro célebre pensamiento socrático, que es mejor padecer la injusticia que cometerla. Y esto lo llevó a la práctica cuando, tras ser sentenciado a muerte por Atenas, tuvo la oportunidad de escapar, y no lo hizo, respondiendo que cumpliría la ley. De esta forma la polis sacrificó, como dirá Platón, al mejor de sus ciudadanos, por cuestionarse de una forma racional sus creencias. Esto fue mucho más molesto para ella, al parecer, que el inmoralismo de los sofistas.